Tenemos a Germán Lavini del Partido Obrero Tendencia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Bien, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Después de las elecciones te invitamos justamente para venir a charlar un poquito de lo que fue la performance del Frente de Izquierda Unidad acá, en la provincia de Santa Fe y a nivel país, por supuesto, lo más importante, donde llama mucho la atención, Germán, de esto quería conversar un poco con vos, por ejemplo, que hubo una merma de votos de las PASO a las generales, que en el Frente de Izquierda no es muy común, suele ser un voto más fidelizado, ¿no? Corregime si me equivoco. Sí, me parece que inclusive fuiste bastante condescendiente con el resultado. Más que una merma, nosotros creemos que el Frente de Izquierda se ha desplomado. Se ha desplomado en cuanto a los resultados, que hay un derrumbe no solo electoral, sino que el derrumbe electoral del Frente de Izquierda que tenemos tiene que ver con un derrumbe político, de una orientación, inclusive cuando se ha presentado al Frente de Izquierda, renovado, fortalecido, acoplando nuevas fuerzas, ¿no es cierto? Porque se había acoplado el MST y presentando que ese era el camino. Creo que lo primero que tira por tierra esto es la cuestión altamente reclamada de que hay que unir a toda la izquierda y que ese es el camino para avanzar de la izquierda. Y el problema acá que aparece es la orientación que desenvuelve la izquierda. Claro. Sobre todo, vos acabas de hacer una introducción donde planteas una serie de elementos que dejan muy claro que hay un intento muy fuerte por dar una idea de estabilidad, que ya lo intentó el macrismo y por supuesto esta alianza del Partido Justicialista luego de las PASO, luego de esta debacle, luego de que ha sido derrumbado el gobierno de Macri ya en las PASO, un intento de dar una señal de estabilidad, de tranquilidad. Inclusive podemos decir que a Fernández le había quedado grande el resultado. Sí. Y de esa manera, bueno, para contener el dólar, para toda esta embestida que se venía agravando, todas estas contradicciones que afloraron exageradamente, inclusive luego de las PASO, bueno, como dijiste, se dilapidaron 22.000 millones de las reservas, no para de tocar fondo el agujero de las reservas del Banco Central, y esto es lo que se ha intentado ocultar con todo el operativo electoral y de lo que han sido cómplices todas las fuerzas políticas. A la población se le ha ocultado la verdadera magnitud, la verdadera profundidad de la crisis, de la bancarrota generalizada, de la quiebra, del default y sobre todo de a qué situación nos encaminamos. Y nosotros creemos que la izquierda también defeccionó de un papel de preparar a los trabajadores para esta etapa. Quizás si hubiera... ¿Se centró para vos solamente en el proceso electoral? Y generó expectativas en un proceso electoral que no va a resolver ninguno de estos problemas que vos acabas de mencionar, ni la crisis, ni la recesión económica, ni el parate industrial. La capacidad ociosa industrial del país no para tampoco de caer. Y por tanto, si se genera una expectativa haciendo una campaña simplemente de propuesta, una campaña reivindicativa en un proceso de derrumbe generalizado, que no es solo nacional, sino que tenemos que observar lo que pasa a nivel continental, este volcán social que es América Latina, creo que tenemos que mirarnos en ese espejo. Es un régimen que se derrumba, que se desmorona, y Argentina no está exento de eso. Argentina camina por una cornisa y un esquema económico muy frágil, político también que se resquebraja, y frente a eso la izquierda no desenvolvió consignas de poder, que lo que se está discutiendo en este momento fundamentalmente, la incertidumbre que tiene la clase trabajadora, es qué va a ocurrir, cuál va a ser la salida de esta debacle. Y la izquierda no presentó una salida, no se presentó como una alternativa de poder. Una campaña que fue a mendigar votos, una campaña electoralista, democratizante, le decimos nosotros, llamando a confiar en el Parlamento, a que podían resolverse algún tipo de problema en el Parlamento con más diputados, generando alguna expectativa. Y el resultado, además, Germán, para la izquierda es un diputado menos. De los 3 que tenía, queda con 2. Queda con 2 que van a renovar, pero no alcanzó a meter ni un diputado de la izquierda cuando enfocó desde hace 1 año y medio todas las baterías a un proceso electoral que iba a estar totalmente condicionado por este marco de crisis que vos decís. Para nosotros, y esto nos costó la expulsión del Partido Obrero, inclusive de la fila del Frente de Izquierda, las consignas que había que ver agitado tenían que ver con que Macri se tenía que ir porque la situación no se aguantaba más, que tenía que revocarse todos los poderes de Estado y pasar... Una salida a la chilena, bueno, no sé si salida, todavía vamos a ver en qué desemboca, pero todavía está abierto. Por lo menos en las calles empujando esa idea. Claro, esto que aparecía y
como algo muy difuso en algún momento, hoy aparece muy claro. Se plantea la revocatoria de todos los poderes del Estado y que el poder pase a una asamblea constituyente que organice una gran deliberación sobre todos los temas fundamentales. Porque es la única forma comprometer a la clase trabajadora en este periodo, que es la que tiene que gobernar, para discutir qué hacemos con la banca, con el comercio exterior, con los recursos estratégicos, cómo centralizamos ese ahorro nacional que no puede quedar en manos de estos capitalistas que de un lado y del otro conducen los procesos a nuevas bancarrotas. Es lo que tenemos en América Latina. Luego del fracaso de los gobiernos del nacionalismo burgués, el intento de dar una salida por derecha con gobiernos tutelados por el imperialismo y por el FMI, también fracasó en América Latina. Por tanto, la iniciativa hoy está picando en el campo de los trabajadores. Por eso es importante desenvolver una perspectiva de poder. Claro. Y la izquierda no hizo eso en la campaña electoral. La izquierda se plegó, se adaptó a este proceso de ocultamiento de la verdadera magnitud de la crisis y no se planteó como la dirección política para los trabajadores, como una referencia. Por tanto, la izquierda está dejando de ser, o esta izquierda que conocemos como el Frente de Izquierda, la referencia que empezaba a ser para un sector al menos de la clase obrera, del movimiento de la mujer y del movimiento de la juventud, que inclusive esta campaña se esforzó por presentar como escindidos. No presentó a la juventud o al movimiento de la mujer como parte de la clase trabajadora, sino como guetos, tal como lo presentan las encuestadoras. Y la izquierda no puede manejarse de esa manera. Nosotros planteamos que la izquierda tiene que recobrar un rumbo de la clase trabajadora, de plantearse como la dirección política de un proceso que tiene que conducir a la clase trabajadora al gobierno, que discute una salida a la crisis, la clase obrera, y de esa manera enarbole programas. ¿Dónde va a discutir esa salida a la crisis? Congreso delegado de base del movimiento obrero, necesitamos asamblea en los lugares de trabajo, la coordinación de las luchas que ya en curso hoy se están desenvolviendo con el chubutazo, con las fábricas ocupadas, tenemos el caso de Kimberly Clark, de Ansabo. Tampoco escuché mucho al Frente Izquierda hablando de Chubut, ya que lo mencionás. Es muy acertado lo tuyo. Y ha ido atrás de los grandes procesos. La izquierda ha negado, inclusive tenía una caracterización muy errada, respecto a que la clase trabajadora está planchada. No pasa nada, por tanto, la madre de las batallas sería las elecciones. Y claramente no fue así. Las elecciones, ya luego de las PASO, no le importaban a nadie, el resultado estaba definido. Obviamente que hay una batalla ahí, pero esa batalla tenía que servir para preparar a los trabajadores para estas verdaderas contiendas que tienen. Después de las PASO se armó como un balotaje. Lo que vimos el domingo me parece que fue eso, ¿no? Exactamente. Quedaron bien claras esas dos posturas. Y ahí no hubo lugar para las otras vías. Exactamente. Y puede ser que quizás agitando esta otra campaña que planteábamos desde la tendencia del Partido Obrero, tampoco hubiera modificado en mayor medida los resultados. Lo que sí no hubiera hecho que la izquierda pierda esta autoridad política que está perdiendo frente a los trabajadores a la hora de presentar una salida. La izquierda ha adolecido de presentar una salida política con cuestiones, por ejemplo, el tipo de campaña que ha hecho es fortalezcamos a la izquierda, que la crisis la paguen los capitalistas, una campaña de carácter abstracto y escindida de la realidad que vos acabás de describir, esta bancarrota generalizada, esta quiebra del Banco Central, la situación de default y la situación de que hay una crisis de régimen a la que la burguesía no le puede dar una salida. La izquierda tiene que presentar esa salida para aparecer en la consideración popular. Ahora, Germán, para vos, ¿va a haber alguna autocrítica por parte de quienes hoy están al frente, digo, en las conducciones de lo que son los partidos del Frente de Izquierda, o realmente hay que desarmar y volver a armar? ¿Cómo ves el futuro próximo? No, nosotros llamamos a la izquierda, a toda la clase trabajadora, a deliberar y hacer un balance de frente a la realidad, de frente a estos resultados, de frente a este derrumbe estrepitoso de la izquierda, el resultado más bajo desde que se conformó el Frente de Izquierda, aún reuniendo fuerzas nuevas, inclusive cuando otras fuerzas de izquierda no pasaron a las generales, no solo no capitalizó esos votos, sino que retrocedió en votos. Estamos hablando de una crisis muy importante de la izquierda y tiene que ver con una crisis programática, de método y de orientación política. Hay que reconstruir una izquierda revolucionaria y una izquierda obrera, porque es lo que necesita la clase trabajadora, no solo a nivel nacional, sino a nivel continental. Estas crisis de régimen que se van replicando y que van explotando en toda América Latina, como dijimos, es un volcán, necesitan un timón, una dirección política, y ahí tiene que aparecer claramente la izquierda presentando una salida, un programa de salida a la crisis integral,
pero que postula a la izquierda y postula a la clase obrera para el gobierno. Claro. ¿Por qué el Partido Obrero no reconoce a la tendencia del Partido Obrero, Germán? Ustedes que son, entiendo, miles de militantes en toda la Argentina que dicen, bueno, somos parte del Partido Obrero, pero tenemos estas ideas, ¿y por qué no llegan ahí a la conducción y no las toman y no las reconocen? Bueno, sin duda ahí hay muchos elementos para tener en consideración, pero principalmente, bueno, hay una dirección que se ha propuesto conjuntamente con el resto de la izquierda, porque es una característica que hoy está uniendo al conjunto de la izquierda, del frente, de las organizaciones que componen el Frente de la Izquierda, que es una orientación desmoralizante, que es una orientación de bancarrota de la izquierda, donde plantea que hay que avanzar en el terreno parlamentario solamente, que no hay condiciones hoy para avanzar en la lucha general junto a la clase trabajadora por la disputa del poder político, y nosotros creemos que es totalmente distinto. Y creemos... Hay que volver a las bases. Exactamente, en este momento donde se ha armado una coalición para intentar transitar estos 45 días que para nada van a soliviantar la crisis que se vive, sino que estas contradicciones van a salir a flote y van a recrudecer las condiciones para la clase trabajadora especialmente. Y bueno, ya sabemos que el gobierno de Fernández lo que tiene que hacer es la tarea que no pudo cumplir Macri, que es derrotar a la clase trabajadora. Macri, en realidad, empieza a perder las elecciones ya luego de esas jornadas históricas donde irrumpe la clase trabajadora, cuando en el Congreso se estaba discutiendo la reforma previsional y luego querían salir con la reforma laboral. Y cuando uno pone los mojones, digamos, de cómo empezó a perder terreno Macri, la reforma previsional es uno, me parece, ahí ir al FMI el gobierno es otro. tuvo que reandar sus pasos y desde entonces fue trastabillando, porque la hoja de ruta que le había trazado la burguesía no la pudo cumplir. Ahora esa le será encomendado a Fernández, y Fernández para esto se quiere valer de una concertación social con la burocracia sindical, con los partidos del régimen, con las organizaciones sociales afines. Ahí tiene que aparecer la clase trabajadora, porque va a ser inevitable que haya nuevos choques y que más temprano que tarde tengamos episodios como estamos viendo en el resto del continente, porque no se puede desenvolver ninguna salida política en los términos capitalistas en el marco de una crisis internacional, una crisis financiera de esta magnitud, donde no va a haber claramente financiamiento internacional, donde no podemos acudir a un nuevo préstamo, e inclusive lo que está hoy en cuestión es la propia solvencia del FMI, que ha hecho un gran desembolso en América Latina. Y el más grande acreedor es Argentina en este momento. Principalmente en Argentina, y bueno, se ha jugado su propia solvencia. O sea que el que supuestamente el rescatista, que obviamente es el gran especulador de las crisis, este rescatista ya no puede rescatar a nadie y ahora está pidiendo a ver quién va a rescatar al FMI, que ha fracasado en todos los países de América Latina. Claro. Hay un tema que siempre aparece, ¿no? Cuando hablamos con alguien de la izquierda y por ahí la gente después pregunta si esto es así, no tan así, ustedes dicen que no hay que pagar la deuda, ¿no es cierto? ¿No hay que pagar toda la deuda o hay que revisar cuál deuda es legítima, cuál no, a quién pagarle, a quién no? ¿Cuál es en ese sentido la propuesta de ustedes? Bueno, el tema de la deuda no es una cuestión aislada, es parte de un programa de salida de la crisis de los trabajadores que tiene que ser discutido integralmente. O sea, tiene que ser parte de un plan de salida de la crisis. Ya la deuda hoy no la estamos pagando porque el país ha entrado en default. La estamos pateando, sí. Claro, no se está pagando la deuda. O sea pero esto es una consecuencia por la negativa. Nosotros queremos no pagar la deuda porque concentramos ese ahorro nacional no para el repago de esos intereses, esos vencimientos, en una reperfilación como va a hacer Fernández, confiscando todo el ahorro nacional y el esfuerzo de los trabajadores, sino que queremos poner todo ese ahorro nacional, todo ese esfuerzo, nacionalizar la banca y todos los recursos en función del desarrollo del país y en función de un plan de salida inclusive de conjunto con los otros países de Latinoamérica. Claro. ¿Qué va a hacer ahora, no es cierto, Fernández frente, por ejemplo, a la amenaza de disolver el Mercosur que ha hecho Bolsonaro? Claro. Y ya hemos visto en este intercambio de tweets, de saludos a Fernández, de qué manera se ha conducido a Piñera, saludándolo, y de qué manera se ha conducido a Maduro, atacándolo porque le ha hecho un guiño bastante ofensivo, planteándole, bueno, Maduro la salida es por el lado de la democracia. Claro. No le hizo el mismo guiño a Piñera, que en este momento está torturando, desapareciendo estudiantes y trabajadores, y bueno, y que tiene una explosión social donde realmente lo que está en cuestión es la legitimidad del gobierno de Piñera, cuando todos reclaman que se tiene que ir, y efectivamente así tiene que ser. Y tenemos que tomar entonces el ejemplo de esa población que se ha revelado, el pueblo de Chile, los estudiantes, la clase trabajadora, y bueno, tenemos que tomar en nuestras manos esa salida. Para eso la izquierda tiene que desenvolverse como alternativa política, y esto quiere decir plantear una salida
la necesidad de la huelga política, de la huelga general para derrotar el ajuste y para expulsar al Fondo Monetario Internacional, que no se ha ido, que está negociando el reperfilamiento y está emplazando a Fernández para que quiera los mejores términos de recobrar sus intereses, y luego expulsar al FMI, ir por todas nuestras reivindicaciones. Lo que está a la orden del día para la clase trabajadora es recomponer el salario que ha sido liquidado por la devaluación y que Fernández ha avalado. Le parecía razonable el dólar a 60 pesos y no dice nada de la manera en la que hoy el dólar sigue disparado y va a seguir disparado, porque los analistas, en el mejor de los casos, prevén una inflación de 40% para el año que viene, pero ya podemos saber que va a haber una hiperinflación. Ya se puede saber, no hay precio de referencia, no para el dólar, ni para los productos, ni para los grandes mayoristas. Entonces, sin dólar de referencia, sin productos y precios de referencia, ingresamos a un proceso de incertidumbre donde la clase trabajadora tiene que aparecer en la agenda imponiendo sus reivindicaciones. La cuestión del salario, la cuestión de las jubilaciones, la cuestión de qué hacemos con la desocupación y cómo paramos esta quiebra de la industria y esta desocupación masiva. Los trabajadores tienen que salir a defender la fuente de trabajo, ocupando los lugares de trabajo, haciendo como en Kimberly-Clark. Y bueno, hay que coordinar todas esas luchas, preparar la huelga general, de derrotar el ajuste y expulsar al Fondo Monetario. No tenemos que engañarnos con este proceso electoral, no va a dar ninguna salida a la crisis. Fernández todavía no ha presentado cuál va a ser el programa de salida de la crisis, ni siquiera ha presentado ni adelantado nada sustancial de su programa. Inclusive le han planteado a Macri que se haga cargo hasta el 10 de diciembre. Pero Macri ya no gobierna más. Macri ya no gobierna más, está totalmente liquidado y los trabajadores tampoco aguantan más. Hay mucha expectativa porque no se aguanta más, porque no se puede llenar la heladera. Y se alentaron falsas expectativas, que si se sigue por el camino de acordar con el FMI, de mantener el déficit cero y demás, no va a haber ninguna heladera llena, no va a haber ningún asadito para los trabajadores. Esa es la realidad. Solamente los trabajadores tenemos en nuestras manos, inclusive a pesar de la burocracia sindical. Vos nombraste Chubut, y los grandes procesos de lucha, hoy la irrupción de los trabajadores no se da por los canales convencionales, no se da simplemente en la exigencia de que la burocracia sindical convoque a una lucha que no va a convocar porque es parte de esta concertación de derrotar a los trabajadores. Está en manos de la clase obrera irrumpir en la crisis, imponer su propio programa de salida, y tiene que tener estos ejes: el salario, la jubilación y cómo enfrentamos la desocupación. Gracias por visitarnos, Germán. No, gracias a vos. Muy amable. Germán Lavini es dirigente del Partido Obrero Tendencia, aquí de Santa Fe, nos visitaba en los estudios de Canal 5 Santa Fe.